Meditemos entonces en la palabra del Señor y vamos a adelantar un poco en, en cuanto a las meditaciones sobre la epístola a los filipenses. Gracias al Señor ya llevamos la mitad de esta epístola. Pues estamos en el capítulo, nos corresponde ahora considerar el capítulo número 3, versículos 14, 15 y 16. Y ahí, o mejor dicho, 15 y 16, ahí es donde vamos a estar centrados en esta oportunidad. Este capítulo número 3 de la epístola a los filipenses le hemos denominado lo nuevo que el apóstol Pablo tiene en Cristo Jesús. Y citamos al apóstol Pablo, lo nuevo que el apóstol Pablo tiene en Cristo Jesús, porque es un testimonio de él, es un testimonio, él aprovecha a dar su testimonio de cómo antes en el judaísmo todo lo que él consideraba que era ganancia para él, ahora la tiene como pérdida. Y esto lo utiliza como un argumento en contra de los judaizantes, aquellas personas pertenecientes al judaísmo que ellos que deseaban regresar o que buscaban hacer regresar a los creyentes en Cristo Jesús a los ritos para justificarse a través de las obras de la ley. Vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles que los judíos que tenían votos, ellos podían seguir cumpliendo los votos que habían hecho delante del Señor. Entonces los judíos podían seguir siendo observadores de la ley. Pero llega un momento en donde había una discusión debido a esto, de que muchos judaizantes se habían levantado dentro de las asambleas y entonces estaban mandando a los gentiles para que ellos cumpliesen y se sometiesen a la ley. Entonces se celebró un consistorio entre los apóstoles y los ancianos y entonces llegaron a la conclusión de que no se le podía imponer ninguna otra carga a los creyentes gentiles, sino solamente que se abstuvieran de fornicación, que se abstuvieran de ahogado, que se abstuvieran de sangre y de la idolatría, de estas cosas que os abstengáis. Entonces el apóstol Pablo, dentro de sus argumentos en contra de estos judaizantes que querían volver a la iglesia, a los creyentes, especialmente a la gentilidad, los querían volver a esclavizar a la ley o los querían llevar hacia la ley. Y Pablo sabe que nadie, por la observancia de la ley, ningún ser humano puede justificarse delante del Señor. Ningún ser humano puede justificarse delante del Señor, sino tan solamente en Cristo Jesús. Así de que el apóstol Pablo nos va a presentar 7 cosas nuevas que él tiene en Cristo Jesús y que la religión no le pudo dar a él, que la observancia de las obras de religión no le pudieron dar al apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, en Cristo Jesús yo tengo esto. Tiene el apóstol Pablo, ya nos dimos cuenta, una nueva apreciación. Vimos nosotros que lo que antes amaba, que era su pecado, ahora lo aborrece. Lo que antes aborrecía, que era Cristo Jesús, que era la obra de Dios, porque perseguía a la iglesia, ahora él la ama, ahora él la defiende y está dispuesto a dar su vida por la iglesia. Pablo ahora tiene una nueva apreciación. Valora lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes valoraba tanto. En otras escrituras, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10, el apóstol Pablo llama a esto conversión. El apóstol Pablo tuvo una verdadera conversión. Esto lo vimos en versículos 7 y 8. Del versículo 9 y 11 tenemos otra nueva cosa que el apóstol Pablo tiene y es
una nueva aspiración. Pablo desea ser encontrado, pero no en su propia justicia, no en sus propias obras para presentarse inocente delante de Dios, sino que el apóstol Pablo pretende y desea ser encontrado en él. Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Cristo Jesús por la fe. Así es de que el apóstol Pablo espera en el día del juicio ser encontrado en la roca del que es el Señor Jesucristo, encontrar sus pies sobre esa roca. Del versículo 12 al 14, nosotros vimos que el apóstol Pablo ahora tiene una nueva conducción, y esta nueva conducción es la santificación progresiva. Es decir, ahora el apóstol Pablo se está conduciendo de otra forma, y esto es que él quiere avanzar, quiere progresar. Él es sincero consigo mismo y él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, entonces yo prosigo a la meta. El apóstol Pablo, al tener esa consideración sincera de sí mismo, de que no lo ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, eso le permite al apóstol Pablo progresar, porque la idea no es perfección, sino que la idea es progreso. Pero el apóstol Pablo, eso le permite al apóstol Pablo también de que él, la idea no es perfección, sino que la idea es de disciplina. Así es de que eso le permite al apóstol Pablo ser disciplinado consigo mismo, no para alcanzar la salvación, porque ahora el buscar agradar al Señor, eso ahora él lo hace no para ser salvo, no para alcanzar nuevamente su salvación todos los días, sino precisamente porque él ya es salvo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:8. Pero el versículo 11 nos dice que es para que nosotros andemos en las obras que el Padre ya había determinado de antemano en que nosotros anduviésemos. Así de que nosotros no somos salvos por obras o por hacer buenas obras, pero sí es cierto que somos salvos para hacer buenas obras. La santificación progresiva llega a conformarse llega a convertirse en la evidencia más contundente de una persona que es salva. La santificación progresiva, de santificación de su mente, la santificación de su espíritu, y que va a afectar en su conducción, en su hablar, en su oír, en su ver, va a afectar en todo su comportamiento, llega a convertirse en la evidencia más contundente y más clara de una persona que es salva. Y todo esto no se lo dio la religión. No se lo dio la religión, porque la religión, su base es el esfuerzo propio para alcanzar, justificarse delante del Señor. Pero él ahora descansó de sus obras. Él ahora ha descansado en Cristo Jesús, quien dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son estos cargados y trabajados? Son aquellos que vienen cargados y trabajados, es decir, con mucho sacrificio de las obras religiosas. Vengan a mí y yo les daré reposo, yo les daré a ustedes ese descanso que tanto desea su alma. Yo les daré reposo, pero a partir de allí es donde vamos a empezar nosotros una nueva conducción, y esto es a saber en la santidad progresiva. Vamos a leer ahora el versículo 15 al 16. La nueva conducción, esa la encontramos del versículo 12 al 14, que esta nuestra última sesión la meditamos ahí. Leamos ahora el versículo número 16. Dice la palabra del Señor.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sed imitadores de mí, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra, el Señor la prospere especialmente en nuestras vidas. Vea cómo arranca el apóstol Pablo. Así que, es decir, concluyendo, buscando una conclusión, aterrizando nuestras ideas, buscando una aplicación a nuestra vida. Así que todos los que somos perfectos. Quiero que note y volvamos a leer el versículo número 12. Mire lo que dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En el versículo 12 hay una negación y Pablo nos dice ni que ya sea perfecto, es decir, yo no soy perfecto. Pero en el versículo 15 nos dice todos los que somos perfectos. Quiero señalar dos diferencias ahí. En primer lugar, la negación del versículo 12, ni que ya sea perfecto, y la afirmación en el versículo 15, todos los que somos perfectos. Otra diferencia en esos dos versículos es que Pablo dice de manera singular, ni que ya sea perfecto. Yo no soy perfecto, de manera singular. Pero el versículo 15 utiliza el plural, dice todos los que somos perfectos. Parece que se contradijese el apóstol Pablo mismo. Imagínese usted cómo estarán brincando aquellos enemigos de la palabra del Señor, de Dios mismo, cómo estarán contentos, dijeron, ya se dieron cuenta cómo se contradice el mismo apóstol Pablo o el mismo Pablo allí en apenas unos versículos nada más. Allí el apóstol Pablo se está contradiciendo a sí mismo. Me he dado cuenta muchos que atacan la palabra del Señor y la mayoría de sus ataques siempre son atendiendo solamente un pasaje sin atender el contexto o el sentido completo que tiene esa palabra. Siempre es por cuestiones en donde ellos ignoran tristemente. El apóstol Pablo no se está contradiciendo. De hecho, la Biblia no se contradice. Y aquellas aparentes contradicciones que nosotros podríamos encontrar, en realidad deben de buscar el sentido que tienen esos ambos pasajes de la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo nos dice, todos los que somos perfectos, y habla de una perfección y otra vez habla de índole plural, es decir, incluye a todos los que somos, ustedes y yo. Pablo en el versículo 12 dice, no soy perfecto, habla de manera singular, porque él está dando testimonio personal de que no lo ha alcanzado ya. Yo también puedo dar ese testimonio personal de que no lo he alcanzado ya, pero Pablo está involucrando a todos, a quienes, a todos los hermanos filipenses. Indudablemente, todos los hermanos de Colosas, los hermanos de Corinto, los hermanos de Roma, los hermanos de Éfeso, los hermanos de Tesalónica, de Colosas, todos los hermanos de la Odisea, de Filadelfia, todos los hermanos de Zona 11, todos los hermanos de Guatemala, de El Salvador y de todos los países, todos los creyentes en Cristo Jesús. A eso se está refiriendo
todos los que somos perfectos. Es decir, hemos alcanzado una perfección, una perfección. ¿Se recuerda usted unas sesiones anteriores e incluso la última? Estuvimos hablando más o menos de la santificación posicional y de la santificación progresiva. Existen 4 tipos de santificación. Le voy a mencionar, resumiéndole, la santificación posicional. La santificación posicional es la posición hacia donde el Señor o Dios nos ha elevado debido a nuestra asociación con el Señor Jesucristo. Le voy a leer primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, es decir, Dios nos entrega al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo llega a ser para nosotros, dice, sabiduría, o sea que nosotros somos sabios en Cristo Jesús. También justificación, o sea que nosotros somos justos en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos santificación, es decir, somos santos en Cristo Jesús. Y tenemos redención, es decir, somos redimidos en Cristo Jesús, asociados en Cristo Jesús. Tenemos estas 4 bendiciones y más regadas en el Nuevo Testamento. Tenemos estas bendiciones, pero en Cristo Jesús. Separados de Cristo Jesús, nosotros no somos sabios, somos necios. Separados de Cristo Jesús, no somos justos delante del Señor, sino pecadores, somos impíos, que sobre nosotros pesaría la ira de Dios. Nosotros en Cristo Jesús somos santos, pero separados de Cristo, nosotros no somos santos, sino que somos abominación delante de Dios. Y en Cristo Jesús nosotros somos redimidos, libertos del pecado, esclavos a la justicia, esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Pero separados del Señor Jesucristo, nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Nosotros vamos a la condenación, pero separados de Cristo. Unidos a Cristo Jesús, el Padre Celestial nos eleva a una posición, entre otras cosas, de santos. A eso se refiere la santificación posicional. Aquí mismo, en Primera los Corintios, capítulo 1, le voy a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, oiga esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí están esos 2 tipos de santificación que le estoy mencionando ahorita. La santificación posicional y la santificación experimental, progresiva, que es a la que hace referencia 3:12 de Filipenses, la progresiva. Y 3:15 hace referencia a la santificación posicional. Dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, ellos han sido santos, santificados posicionalmente en Cristo Jesús, pero ellos son llamados a ser santos, es decir, a vivir una vida de santidad práctica. A este tipo de santidad, la santificación personal, recibe algunos otros nombres: la santificación personal, la santificación experimental, la santificación cotidiana, entre otros. Es santificación experimental porque debemos de irla experimentando nosotros. Nosotros la debemos de ir experimentando. Ya señalábamos hace ratos que la santificación progresiva llega a ser la evidencia más contundente de uno que verdaderamente es salvo. Anhela vivir y agradar a su Señor y Dios lo anhela hacer.
Es una santificación experimental, porque lo vamos experimentando día a día nosotros, o debemos de experimentarla. Si usted no la ha experimentado, puede tener 25 años, pero sigue siendo el mismo pagano de antes. Por favor, según a los Corintios 13 nos dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si efectivamente nosotros estamos en la fe. Ha estado estancado, usted simplemente no crece, sigue siendo el mismo patán, sigue siendo el mismo mal hablado, sigue teniendo las mismas costumbres de antes. Bueno, piense muy bien, examínese a usted mismo o misma si se encuentra en la fe. Así de que es experimental, es cotidiana, porque todos los días, este es un asunto de todos los días, cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, todos los días hasta que el Señor lo levante o llegue el día del Señor, el día de la glorificación, cuando entonces sí seremos libres de la condenación del pecado, seremos libres de el poder del pecado y seremos libres por completo de la presencia del pecado en nuestra vida. Así de que es experimental porque la experimentamos, es cotidiana porque es de todos los días y es personal porque yo la experimento día a día por mí mismo. Y todo creyente, usted si es creyente en Cristo Jesús, usted la va a experimentar todos los días por usted mismo. No se va a santificar por su esposa, por sus hijos, por su esposo o por quien sea. Usted la va a experimentar, la va a vivir por usted mismo. Y la santificación, aquí dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así de que, regresando a nuestra epístola de Filipenses capítulo 3, versículo 15, no hay contradicción con el versículo 12, porque en el versículo 12 Pablo está dando testimonio de que no lo ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Porque el hecho de que nosotros tengamos una posición de santo en Cristo Jesús, ya somos santos en Cristo Jesús, no significa que no vayamos a pecar, que nunca vayamos a fallarle al Señor. Vayamos por favor a primera epístola del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, dice la palabra del Señor. Leamos el versículo, capítulo número 1. Le voy a leer el versículo 8 en adelante. No voy a respetar la finalización del capítulo. Se lo aclaro de una vez. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El Señor siga bendiciendo nuestros corazones. Vea usted cómo el apóstol Juan nos presenta acá la realidad del creyente, la realidad de aquel que es santo. En ninguna manera esto anula de que nosotros somos santos posicionalmente en Cristo Jesús. No lo anula,
porque nosotros tenemos una santificación en Cristo Jesús. Algunos hermanos prefieren explicar esto diciendo que el Padre Celestial prefiere vernos a través de su Hijo amado, a través de la santidad del Señor Jesucristo. Bueno, también es válida esa forma de explicarlo. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Juan, se da cuenta que en nosotros, en él, en nosotros, aún hay pecado, aún hay pecado. Tenemos la presencia del pecado en nosotros. Si bien es cierto, libertos de la condenación del pecado, Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido liberados de la condenación del pecado, pero nosotros estamos siendo liberados del poder del pecado. Es decir, el pecado ha encontrado en nosotros un reposorio que ya no tiene que hacer nada allí. Ha encontrado un reposorio en nosotros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, lo ha encontrado ahí. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice que nosotros, en nosotros, no va a reinar. Quiere decir esa palabra, no va a ser gobierno. A Caín se le dijo que el deseo está a la puerta y él se habría de enseñorear sobre el deseo. Ese es el objetivo. Esa es la meta, que nos enseñoreemos en contra del pecado, es decir, tomar control, tomar control. Entonces estamos siendo liberados del poder del pecado, de la influencia del pecado. Y esto lo estamos logrando a través de la disciplina, a través de la sumisión a la palabra de Dios, a través de la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, esto de una manera cotidiana, de una manera experimental, para ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan nos dice acá, y él comprende que todavía está la presencia del pecado en nosotros y que ha encontrado un reposorio del mal, un reposorio de maldición, y esto es en nuestros miembros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, que incluye nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y afecta nuestra voluntad, afecta todo esto. Entonces nosotros vamos a luchar en contra de eso. Ahora entiende al apóstol Pablo cuando nos dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el capítulo 2, versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo, no pecar. Ese es el deseo del apóstol Juan, no pecar. Ese es el deseo que nosotros debemos de tener, no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que si alguno hubiere pecado, el propósito, el objetivo es no pecar, es disciplinarnos, es luchar en contra del mundo, en contra de nuestra carne, en contra de Satanás, nuestros principales enemigos, luchar en contra de ello, como con la disciplina. Y dice, pero si alguno hubiere pecado, si alguno es sorprendido por el pecado, a pesar de estar luchando, a pesar de estar esforzándose, a pesar de estar controlando y llevando cautivo todo pensamiento a la obra de Cristo, a pesar de eso, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una frase, yo no mucho estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa frase.
Hay algunos que dicen y se apresuran a mencionarlo como que si fuera una cita bíblica. Y ellos dicen, Dios te ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. A mí me parece bastante rara esa frase. Prefiero decir, Dios ha provisto, Dios ha provisto para sus pecados pasados, presentes y los futuros, porque los pecados futuros usted todavía los tiene que confesar. Los pecados presentes los tiene que confesar. Los pecados pasados, estos ya los confesó. Ahora bien, tengo que ser claro también, según la doctrina del Nuevo Testamento, los pecados presentes, los que va a cometer y los que va a cometer mañana, los que cometió hoy y mañana, deben de ser confesados. Pero obviamente, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, no lo va a hacer para volver a ser salvo. No lo va a hacer para volver a ser salvo. Esto los va a confesar para gozar de la comunión con su Señor. Como dice un himno muy precioso, enséñame a gozar de tu amistad. Enséñame a gozar de tu amistad. Así de que el Señor ha provisto para sus pecados, los pecados pasados, y esto lo hizo en Cristo Jesús cuando fue perdonado judicialmente por el Señor en Cristo Jesús, y para sus pecados presentes, los que va a confesar, y los futuros, los que debe de confesar también. Y esto también es la sangre del Señor Jesucristo. Otra vez, no para volver a ser salvo, sino para gozar de la comunión con nuestro Dios. Quiero leerle el versículo número 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Dice que él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que los pecados que como salvados cometemos deben ser confesados primeramente con el Señor. Si amerita una disciplina en la iglesia, debemos de confesarlo con nuestros ancianos también. Debemos de hacer eso también. Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y los de todo el mundo se refiere a los inconversos, porque el mismo Señor Jesucristo, la misma sangre del Señor Jesucristo, a ellos les va a perdonar. A ellos los va a perdonar de una manera judicial, como a nosotros en algún momento nos perdonó, y luego a nosotros nos perdona de una manera paternal. Le decía a usted que lo mismo sirve para el perdón judicial y para el perdón paternal. Lo mismo sucede. Dice versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un hermano, defensor de la doctrina de que la salvación no se pierde, este hermano pues afirmaba que este versículo solamente es para los inconversos, no es para los cristianos. Pero qué raro, porque está dentro de una epístola dirigida a creyentes, y las palabras que están alrededor de este versículo nos hacen pensar que es para creyentes. Dice la palabra del Señor, pero si andamos, está Juan allí mismo, si andamos en luz, Jesucristo es la luz, como Él está en luz, Jesucristo es la luz, tenemos comunión unos con otros, la comunión con los creyentes, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, quiero hacer esta separación, esta diferencia. Los de todo el mundo, Él es propiciación de una manera judicial, como otrora fue para nosotros cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero a partir de allí, de una manera cotidiana, nosotros somos perdonados de una manera paternal, para gozar de su amistad, para gozar
de la comunión con el Señor. Bien, entonces, la santificación posicional es el lugar a donde Dios nos ha elevado en Cristo Jesús. La santificación progresiva es la que usted y yo experimentamos día a día. El versículo 12 de Filipenses capítulo 3:12, hace referencia a la santificación progresiva, a la cotidiana, a la experimental, la que usted y yo vamos viviendo día a día. Y en la del versículo 15, cuando dice todos los que somos perfectos, se refiere a esa posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Quiero leerle quién es el perfecto. ¿Quién es el perfecto? Por favor, leamos en Colosenses, aquí está adelantito, Colosenses capítulo 1, versículo 28. Versículo 28. Porque ahí Pablo utiliza la palabra perfecto, la palabra perfecto. Entonces, vamos a ver quién es él con E mayúscula y en singular, el perfecto. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo dice que nosotros anunciamos a los inconversos, todos los hombres, amonestando a todo hombre, los creyentes en Cristo Jesús, y enseñando a todo hombre, instruyendo en la palabra de Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para adjurir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros amonestamos, anunciamos, amonestamos y enseñamos a todo hombre, los no creyentes y los creyentes. Claro está que el contenido del mensaje del evangelio a una persona inconversa, pues es diferente que a un creyente en Cristo Jesús cuando se le enseña el deber ser del creyente. Dice la palabra de Dios con un objetivo, con un propósito, y este es a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para presentar perfecto. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, a todo hombre. Efesios, por favor. Efesios está atrásito de nuestra epístola a los filipenses y vamos a considerar el capítulo número 4. Le voy a leer el versículo número 13. Aquí Pablo viene hablando acerca de los ministerios, 5 ministerios. Y dice la palabra del Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o con el propósito de perfeccionar, es decir, hacer perfectos, así eso quiere decir, hacer perfectos a los santos, es decir, ellos ya fueron santificados, pero es necesario hacerlos perfectos en Cristo Jesús para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el varón perfecto? El varón perfecto es el Señor Jesucristo. Es decir, nosotros somos instruidos para llegar a ser conforme el carácter del Señor Jesucristo. Y es necesario que nosotros vayamos disciplinándonos acá, vayámonos disciplinándonos acá en el carácter del Señor Jesucristo. Está claro que el toque final, que nunca lo lograremos por nosotros mismos, pues el toque final lo dará el Señor.
Aquí mismo en Filipenses capítulo 3, le voy a leer el versículo número 21. Esto va a formar parte dentro de otro punto de nuestra meditación, pero dice, el cual el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es de que nosotros nos vamos esforzando, disciplinando, aplicando la palabra del Señor en nuestra vida y vamos nosotros emulando el carácter de Cristo. Porque nosotros, los que decimos que andamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Así es que vamos a ir emulando el carácter de Cristo y vamos a ir esforzándonos nosotros, pero el toque final lo hará el Señor. En cierta forma, tienen razón los hermanos, aquellos que dicen, nunca lo lograremos acá. Cuando digo en cierta forma, porque muchos lo hacen de una manera conformista. Es que usted aquí en esta tierra nunca seremos perfectos, pero lo utilizamos como una manera para justificar nuestra falta de disciplina en la palabra de Dios. Lo hacemos de una manera para justificar nuestra falta de disciplina, nuestra falta de compromiso y de entrega en la lucha en contra del pecado de nuestra carne. Entonces muchas veces lo hacemos de esa forma, para justificar nuestro acomodamiento nosotros. Pero sí es cierto, nosotros aquí en esta tierra nunca lo vamos a lograr, porque el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, será cumplida la palabra, como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Bien, así es de que el varón perfecto es el Señor Jesucristo. El varón perfecto es el Señor Jesucristo. A partir de ahorita le voy a enseñar o le voy a leer varios pasajes de la palabra del Señor para que veamos nosotros cómo en otras escrituras se utiliza la palabra perfectos para los santos posicionalmente, es decir, para los salvados en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo número 2, el versículo 10 le voy a leer. Aquí se utiliza otra palabra y dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire cómo se está refiriendo a los santos posicionalmente, a los perfectos, a los salvos. Dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Es decir, si usted está en Cristo Jesús, no necesita nada. No, Cristo Jesús y la guadalupana. Es que ella también sufrió. Es que también a ella le partió su corazón. Es que pobrecita, la flecha que le traspasó su corazón. Así de que Cristo Jesús y la guadalupana. No, el Señor no necesita de ayudantes. En Él estáis completos, declara la palabra del Señor. En Él estáis completos, en Cristo Jesús. No necesita ni a Mashimón, ni a la Guadalupana, ni a San Pedro, ni a San Judas. Usted no necesita nada más, sino tan solamente al Señor Jesucristo, pues dice la palabra de Dios, y vosotros estáis completos en Él, solamente al Señor Jesucristo. Aquí mismo en capítulo número 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, oiga, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pasemos a Hebreos, epístola a los Hebreos. Aquí le estoy demostrando que como la palabra perfectos se va intercambiando o utilizando para los santos posicionalmente o los salvados. Dice el versículo número 1, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, oiga,
hacer perfectos a los que se acercan en él. La ley no podía hacer perfectos a los que se acercaban, pero Cristo Jesús, a todo aquel que se acercó a él lo hizo perfecto. Se lo demuestro en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por una sola obra perfecta, por una sola obra, hizo perfectos a los santificados. Le leo el capítulo número 12, el versículo número 23. Dice el 22, para que tome contexto, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, es decir, a la iglesia, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, oiga, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Primera a los Corintios, capítulo número 1. Dice 1, le voy a leer del versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nada os falta en ningún don. Nada nos hace falta a nosotros en ningún don. Así es de que, regresando a Filipenses capítulo 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los salvados, por eso Pablo se incluye a él, todos los salvados, los que somos posicionalmente santos en Cristo Jesús, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa van a sentir ellos? Van a sentir el mismo deseo de agradar al Señor Jesucristo, el mismo deseo de amar al Señor Jesucristo, la nueva apreciación, el mismo deseo de ser presentados en la justicia de Cristo, la aspiración que ya hablábamos, el mismo deseo de conducirnos en santificación progresiva, la conducción, la nueva conducción de Pablo, que esto ya lo hablamos. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, seguir al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, seguir a esa misma meta, ser disciplinados para llegar el día de Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Cuando el apóstol Pablo habla o nos habla de esto mismo sintamos, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la unidad. Está haciendo un llamado a la unidad. En primer lugar, la unidad de deseo, la unidad de anhelo, el anhelo ardiente de ser asido por Cristo, es decir, de asirse a Cristo, así como Cristo lo asió a él, lo tomó a él, de ser perfeccionado en Cristo Jesús, que todos lleguemos a esa unidad del anhelo que el apóstol Pablo tiene. Esa unidad del propósito del apóstol Pablo también. No nos olvidemos el capítulo número 1 y 2, en donde el apóstol Pablo ha hablado de que ellos son colaboradores y han sido colaboradores con el apóstol Pablo de expandir el evangelio. Entonces, esa unidad, no solamente del anhelo, sino también de ser promotores del santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
Cuando dice, y si otra cosa sentís, no se está refiriendo a alguien que tenga un pensamiento contradictorio con el apóstol Pablo o lo que ya el Espíritu Santo reveló. No nos olvidemos de algo. El canon bíblico no había sido sellado. Todavía estaba en proceso de formación el canon del Nuevo Testamento. Todavía estaba en proceso. Así de que cuando Pablo dice, y si otra cosa sentís, es decir, hay una revelación del Espíritu Santo para la iglesia. En aquellos tiempos había nuevas revelaciones. No nos olvidemos que se cierra el canon con Juan, el teólogo, el Apocalipsis. Ahí se cerró el canon. Es más, hay una maldición para aquel que le quite a las escrituras o le añada a las escrituras. Las nuevas revelaciones, nuevas profecías de ahora, pues no tienen nada que ver con la palabra del Señor. De tal manera que podemos decir, si su revelación nueva está en la Biblia, entonces ¿para qué la necesito? ¿Para qué necesito esa nueva revelación? Si su revelación nueva no está en la Biblia, menos, peor, no la voy a necesitar, no me sirve de nada. Hermanos amados, ya tenemos la palabra del Señor, pero en esa época, en ese tiempo, con el contexto histórico, el apóstol Pablo es válido que dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Pero había una regla en aquel tiempo, hermanos. Había una regla como debemos de tenerla nosotros también. Los salvados no se seguían y tampoco se siguen por sentimientos. No se dejan llevar por sus emociones. No se dejan llevar por sus preferencias. No se deben dejar de llevar por lo que ellos creen. Ese es el problema de muchas veces de nosotros, que nosotros peleamos por preferencias, peleamos por contextos culturales, peleamos más que todo por eso. Muchas veces lo hacemos por eso y la doctrina la dejamos por un lado. Los creyentes, los salvados, los perfectos, no se dejan guiar por sus sentimientos, ni por sus emociones, ni por sus preferencias. Ellos se dejan llevar por convicciones. Quiero que lo note. Dice la palabra del Señor, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero luego dice, pero en aquello a lo que hemos llegado, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Los salvados, los perfectos posicionalmente, los santos posicionalmente, no se dejan llevar por sentimientos, por emociones, por preferencias, se dejan llevar por convicciones y estos buscan la unidad doctrinal. Estos buscan siempre la unidad doctrinal, pero aclaro algo, la unidad doctrinal, no la unidad de prácticas. El Señor nos mandó que nosotros tengamos unidad, no uniformidad. La uniformidad viene de uniforme. Un colegio de X nombre, Juan Carlos Betancourt, por decirle algo, ellos tienen camisa blanca y pantalón azul. Y todos van a tener camisa blanca y pantalón azul. Y los otros de otro colegio, Cristina Villegas, van a tener un pantalón rojo y camisa blanca. Y todos van a tener eso mismo. Y así sucesivamente, cada establecimiento va a poner un uniforme. El Señor no nos ha llamado a que nosotros tengamos
uniformidad. Es decir, que en la liturgia nosotros hagamos igualmente. Lo que nosotros tenemos que tener es unidad en lo doctrinal, en lo doctrinal. Hay países en donde los hermanos no cantan dos himnos, oración y otros dos himnos. No, hay países, aquí en Guatemala, si lo hacemos, o media hora de alabanza. Aquí en Guatemala, por ejemplo, hay lugares en donde hay tres mensajes. Hay otros lugares en donde son dos mensajes, nada más. Hay otros lugares en otros países en donde predica uno, nada más, etcétera. Lo que nosotros estamos llamados es a tener la unidad del Espíritu. En una ocasión, un hermano, él estaba predicando y él había llegado a la convicción de que el velo de las hermanas debe ser totalmente blanco y no debe de tener otros colores. La Biblia nos habla de velo, no nos habla de que el color. Ha llegado a la convicción de eso, pues qué bueno. Y él peleaba en las conferencias, peleaba, y cada vez que se subía, atacaba al púlpito, atacaba a aquellas hermanas que tenían diferentes colores, decía puro chirmol parecen, etcétera. Pero en ese mismo departamento de este hermano en particular, en cierta región se estaba levantando una ola, los mesiánicos, que ellos negaban la divinidad del Señor Jesucristo, negaban la inspiración del Nuevo Testamento, negaban al Espíritu Santo, ellos negaban muchas doctrinas fundamentales. ¿Y sabe qué pasó? Mucha mella hizo en ese departamento esa corriente de interpretación. Mucha mella. Esas herejías, mejor dicho, esas herejías llegó a hacer mucha mella en muchas asambleas el mesianismo, negando la divinidad del Señor Jesucristo. Esa sí es doctrina, esa sí es doctrina, y allí sí no nos paramos, ahí sí no defendemos. Qué tremendo, y hacemos todo lo contrario. Así de que los salvados buscan la unidad doctrinal. Y mire qué dice la palabra de Dios, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Los nuevos creyentes o los creyentes, los salvados, los perfectos, ellos tienen tipos, tienen a personas a quienes imitar. Pero dice la palabra de Dios que no es a cualquiera. Pablo dice, sed imitadores de mí. En 1 Corintios 11:1, mire cómo es tan confiable la vida del apóstol Pablo. Pues dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice la palabra del Señor que a nuestros pastores, aquellos que nos hablaron la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que debemos de considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar. ¿Qué cosa? Su fe. E imitar su fe. No vamos a imitar lo malo, vamos a imitar su fe. Vamos a imitar la palabra del Señor, lo que ellos nos enseñan. Vamos a imitar su vida de piedad delante de la presencia del Señor. Los filipenses, o Pablo estaba remitiendo a dos tipos. Dice, sed imitadores de mí, al apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen, o sea que no es exclusivista. Pablo no está buscando una pastolatría, es decir, una idolatría al pastor, una idolatría al pastor. Es que él es mi pastor y pueden hablar en contra del Señor Jesucristo y no hacen nada, pero es que no le toquen a su pastor porque allí sí se armó la tercera guerra mundial. No. Pablo no busca eso. Pablo dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Esta expresión podríamos regresar otra vez al capítulo número 2. Ejemplo que tenéis de nosotros, capítulo número 2, si gusta, el versículo de Pablo,
dice, y aunque sea, versículo 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, aunque yo sea sacrificado. Versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, imitando a Timoteo. Y más adelante, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Por favor, regrese y busque la exposición que hicimos de estos personajes en su momento. Así es de que dice la palabra del Señor, imiten a aquellos que tengan ese ejemplo de nosotros, de un servicio abnegado en la presencia del Señor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este punto que hemos tratado. Los salvados, los perfectos, tienen una nueva asociación y ellos se asocian con los perfectos. Nos vamos a quedar acá, vamos a seguir meditando en este capítulo número 3 de la interesantísima epístola a los filipenses. Le invitamos al próximo de la serie. Por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.